Ay, preciosa. Qué hermosa, estabas bien atenta. Bueno, vamos a empezar este video, no sé si van a ser varios o cómo le vamos a hacer, a la hora de editar vemos, pero hay algunas preguntas que nos hicieron por las redes sociales o por aquí, por el canal. Queremos responderlas y darles nuestra opinión o responder acerca de lo que nos están preguntando respecto a nosotros, ¿verdad? Bueno, dice una de las preguntas que si ya tuvimos nuestra primera discusión. Sí, hemos tenido varias diferencias y sí, nos hemos enojado. No ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Pero debo de confesar que yo en la mayoría de ocasiones soy, mis emociones, mis sentimientos, lamentablemente soy yo la que ha... Bueno, me confieso culpable. ¿Qué más? Alguien también nos preguntaba, hay de diferentes, las vamos a tratar de responder y ya después veo cómo acomodo el video. Dice Meda Tenorio, bendiciones multiplicadas, Blanquita, y para tu familia. Mi pregunta es, ¿por qué Moisés, siendo tan cercano a Jehová, no pudo entrar a la tierra prometida? He buscado en mucho sobre eso, pero me gustaría que me den su opinión. ¿Quieres responder? Sí. Bueno, aquí vemos que Moisés desobedeció a Dios. Entonces por eso fue que Dios ya no le permitió a él entrar a la tierra prometida ni a toda esa generación. Creo que solo fue a Josué y a Caleb, ¿verdad? Los únicos que iban a guiar a la próxima generación a entrar a la tierra prometida. Ahora, esto no quiere decir que Moisés dejó de ser salvo o pues Dios lo rechazó, ¿verdad? De ninguna manera, sino que Dios en su soberanía, ¿verdad? Porque Él tiene una voluntad soberana, una voluntad permisiva, pero Él decidió tajantemente decirle a Moisés que Él no iba a entrar, a pesar de que Él era una persona que iba al monte de Dios y veía, se dice que veía cara a cara a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que muchas veces nuestra desobediencia trae consecuencias que realmente nos perjudican, y eso fue lo que le pasó a Moisés. Pero eso no significa de ninguna manera que Dios dejaba de amar a Moisés, ¿verdad? O que si nosotros nos equivocamos no significa que Dios nos deje de amar o nos castigue, ¿verdad? Más bien Él nos castiga pero con amor, ¿verdad? No con ira, sino con misericordia. Y pienso que esto mismo pasó a Moisés. Inclusive pues él ahora está gozando de la presencia de Dios. Bueno, está esperando, ¿verdad?, que juntos todos podamos resucitar y estar con Cristo, pero él es salvo, él no perdió ni su salvación ni nada de eso, ¿verdad? Sí, y yo le comentaba a mi esposo que algunas veces yo llegué a escuchar que erróneamente, esta es nuestra opinión, ¿verdad? De acuerdo a lo que toda la palabra nos enseña, que en ocasiones se enseña eso, de que si Moisés no entró, ¿verdad? Siendo él tan humilde, si vio a él a Dios, si Dios habla de él de una manera que a nadie se le reveló como a él, ahora imagínate tú, así como en forma de amenaza, de infundir miedo, o la motivación que sea, pero equivocadamente creer que porque Moisés, ¿verdad?, no entró a la tierra prometida, es igual a tú no entras a la eternidad con Dios, ¿verdad? Tú pierdes tu salvación. Esta es nuestra opinión sobre esta pregunta. Edwin nos hace una pregunta que la quiero parafrasear, ¿verdad? Él nos habla, nos pide nuestra opinión, que qué piensa alguien cuando está cautivo, ¿verdad? Me imagino que en algún pecado se olvida de su familia, qué piensa alguien que está cautivo. Y yo estoy tratando de interpretar su pregunta, ¿verdad? Por lo que dice, ¿debe una mamá orar y seguir orando por su hijo y negarse a aceptar la relación que tiene su hijo con una persona del mismo sexo? ¿Qué pasa si la familia la acepta? ¿Qué opina Dios a través de su palabra? Como que son varias preguntas
se lo estuve leyendo a mi esposo y platicamos sobre eso y yo le dije, mira, yo entiendo esto, ¿verdad? Porque son varias preguntas y trato de entender eso. No sé si quieras dar tu opinión. De la primera pregunta. De las que quieras, en cuanto a esto. Bueno, yo creo que esa pregunta que decía, ¿verdad? Que si debía aceptar a su hija, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que ¿Cómo aquí, verías las cosas? dando el hecho de que padres cristianos o una madre cristiana, ¿verdad? Tenga algún hijo homosexual o una hija, ¿verdad? Yo creo que aquí lo principal, y me viene a la mente, ¿verdad? Cuando le trajeron a Jesús a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Aquí vemos a Jesús, no la juzgó, no la condenó, ¿verdad? Al contrario, le mostró misericordia, demostrando a un Dios perdonador, compasivo, misericordioso. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos actuar en contra de lo que Dios en su misericordia actúa hacia personas pecadoras. Entonces, todos somos pecadores. Entonces, si está el caso de que un hijo es homosexual, tenemos que mostrarle amor y misericordia como Dios nos lo ha mostrado a nosotros. El homosexualismo es un pecado, así como el adulterio, la fornicación, todos son pecados. Eso es verdad. Entonces, la persona homosexual como el adúltero, el fornicario necesitan un salvador. Y es lo mismo para una hija, un hijo homosexual. Necesita de Cristo como su salvador de sus pecados. El egoísmo, la idolatría, la ira, el homicidio, todos son pecados. Y dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí el problema surge en que tal vez nosotros solemos clasificar a los pecados. Entonces es un hijo que necesita la misericordia y el perdón de Dios. Y nosotros tenemos que hablarles, compartirles del amor de Dios, de que Cristo vino, dio su vida para salvarlo, para rescatarlo de esa vida y de todos los demás pecados, pero sobre todo mostrarle ese amor que Dios nos da y que Dios nos usa para mostrárselo a nuestros hijos, cualquiera que sea su situación, si es homosexual, si es drogadicto, cualquiera que sea la cosa, ¿verdad? Y aún si tu hijo, tenemos que entender esto, ¿verdad? Aún si tu hijo es aquel que ha ido a la iglesia y se porta bien todos, ¿verdad? Necesitamos a un Salvador. Y bueno, me gustaría comentar algo sobre esto que él decía, lo que yo pensaba. ¿Qué le pasa por la mente? ¿Piensa alguien, verdad? Vamos a suponer alguien que está en adulterio, alguien que le está fallando a sus padres, vamos a llamarlo así, alguien que está lastimando a su familia. Yo pienso que no alcanza a ver el daño que le hace a su familia, a alguien que está en adulterio, que le falla a su esposo, a su esposa, a sus hijos, porque solamente, comentábamos, ¿verdad? Piensa en sí mismo, se trata de él, de lo que él siente, y ni siquiera él mismo se da cuenta del daño que se hace, ¿verdad? Porque trata de complacer ciertos placeres momentáneos y vanos, efímeros. Entonces, esta es una de mi opinión. Dice Jackie, la palabra de Dios es vida de pasta a pasta, pero generalmente nuestras vidas tienen un especial impacto con algún libro, capítulo, versículo en específico. ¿Cuál fue esa parte de su vida que consideras te guió y llevó a la conversión? ¿Por qué? Como quieras. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Creo que en sí no hubo un libro, ¿verdad? Pero yo sí lo podría describir así como Juan 3:16, güey. Bueno, todos lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje para mí fue clave porque ahí yo no lograba entender, ¿verdad?, mi condición de pecador. Pero en ese momento, cuando el Señor vino a mí, me convenció de mi pecado y me hizo darme cuenta que yo necesitaba un Salvador. Yo no entendía cómo alguien podría amarme de esa manera, que dar su vida por mí. Entonces,
ese es el mensaje que más a mí me impactó y yo lo veo reflejado en ese pasaje. Entonces para mí yo diría que en el Evangelio de Juan, y precisamente que están esas palabras, fueron las que marcaron en lo personal mi conversión, y que al reflexionar todavía hasta me estremezco, ¿verdad?, de pensar cómo Dios nos ama tanto que ha pensado en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues en mi caso, yo al pensar en esto, en cuanto a mi conversión, yo se los he platicado en algunos videos que yo comencé por el libro de Juan y pues a mí me impactó mi vida mucho, ¿verdad? Era Dios usando esos capítulos de la Biblia, pero al pasar el tiempo, cuando comencé a leer la Biblia toda, al transcurso de cada etapa, y aún sigue siendo, sí que hay versículos, yo creo que tendría que ser muchos videos para estar platicando sobre ciertos versículos que en momentos muy puntuales Dios está trabajando en mi vida, pero para comenzar o para responder esta pregunta sería el libro de Juan. Dice Enrique, ¿tienen pensado agrandar más la familia con un hermanito o hermanita? Pues si Dios nos permite, sí, claro. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿verdad? No, creo que pues es todo al tiempo de Dios, ¿verdad? Sí, ese es el... Ahorita estamos muy agradecidos con nuestra pequeña Elizabeth, que sigue creciendo cada vez más, pero obviamente siempre nosotros, si es la voluntad de Dios, vamos a querer tener pues el mayor número de hijos posibles, ¿verdad? Pero obviamente al tiempo de Dios, ¿verdad? Y todo para la gloria de Él. Sí. Bueno, no sé, me causa ternura. Esta pregunta, dice Grecia, ¿cómo se sienten ambos al estar juntos? Quizás sea una pregunta algo superficial, pero me llama la atención. ¿Quién le responde? Bueno, yo creo que aquí no es una pregunta muy superficial, ¿verdad? No. Porque estás hablando de alguien a quien le has dado todo, ¿verdad? Todo de ti, tu amor, tu cariño, tiempo, ¿verdad? Que tu esposa son uno mismo, ¿verdad? Somos uno mismo. Entonces yo creo que el estar con mi esposa es lo mejor que Dios me puede dar, ¿verdad? Yo lo expreso sin palabras y es una bendición para mí estar con ella, pasar tiempo con ella, verla al despertar y estar con ella es lo mejor que Dios me ha dado, ¿verdad? Sí, yo creo que es les comentaba no sé en cuál video pasado, que es una dicha y es un regalo que Dios da, ¿verdad? Son destellos de la gloria de Dios. Y es un privilegio que Dios nos permite dentro del matrimonio y no hay como hacer las cosas a la manera de Dios. Siempre Satanás y el mundo, la sociedad va a tratar de imitar lo que Dios ha creado, ha diseñado, pero nada, es como esas cosas que me ocurre, como esos tenis que salen de imitación, que sí, en apariencia parecen muy bien, te salen muy baratos comprarlos, pero cuando los usas, ¿verdad? Te das cuenta de realmente lo que significa una imitación, lo incómodo que es, ¿verdad? Te salió muy barato, en apariencia luce bien, pero no hay como lo original que Dios da, y eso implica la intimidad, la convivencia, el compartir, ¿verdad? Y eso en medio de dificultades, porque como respondíamos en otra pregunta, hemos tenido nuestras diferencias, yo me he enojado, nos hemos enojado, hemos tenido, aunque es pronto que estamos otra vez restablecidos, y, ¿verdad? Muchas veces tenemos una diferencia y platicamos, pero en medio de todo eso Dios nos permite disfrutar de las bendiciones en todo aspecto de nuestro matrimonio, ¿verdad? Y ¿qué más? Pues ya, estas son algunas de las preguntas. Creo que se me pasó, no sé si chequé todas, pero por lo menos estas son las que nos han hecho y les agradecemos. Adiós. Adiós. Adiós.